Hola gente, ¿qué tal? En este video haremos combinaciones que nos permitan entender las propiedades Justify Content, Align Items y Flex Direction. Para ello, primero debemos tener muy en claro tres reglas de suma importancia. 1. Nosotros podemos establecer qué eje será el principal, es decir, podemos establecer a cualquiera de los dos ejes como eje principal, ya sea el eje vertical o el eje horizontal. Segundo, los flex items se ordenarán en dirección del eje establecido como principal. O sea, establecemos el eje principal y nuestros flex items se ordenarán en esa dirección. Si es de izquierda a derecha, los flex items también estarán ordenados de esa manera. 3. La propiedad Justify Content manipula los elementos en el eje principal y Align Items en el eje secundario. Justify Content en el eje principal y Align Items en el eje secundario. Con esta definición en mente, veamos algunos ejemplos. Para ello tenemos un contenedor de 500 píxeles de alto con 3 hijos de 100 por 100. Y nuestro primer ejemplo será ubicar los elementos a la parte inferior derecha del contenedor en dirección hacia arriba. Es decir, los elementos estarán ubicados el 1 aquí, el 2 y el 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer display flex y hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué eje se ordenarán nuestros elementos? Para nuestro ejemplo, los elementos estarán ordenados en el eje vertical. Y como la regla número 1 nos dice, nosotros podemos establecer qué eje será el principal. Le decimos que flex direction ahora será column, lo cual nos conlleva a la segunda regla, que es los flex items se ordenarán en dirección del eje establecido como principal. Tenemos aquí al número 1, al número 2 y al número 3. Nosotros queremos que estén ordenados de 1, 2 y 3 y no de esta manera. Entonces establecemos column reverse y los elementos se ordenan de abajo hacia arriba. Ahora lo único que nos falta es recordar la tercera regla, que la propiedad Justify Content manipula los elementos en el eje principal y Align Items en el eje secundario. En este caso el eje principal es el eje vertical y nuestro eje horizontal es el eje secundario. Entonces lo único que nos toca es manipular en este eje secundario. Y para el eje secundario, ¿quién es? Pues Align Items. Tenemos Align Items y le establecemos flex end. Y ahí tenemos el primer ejemplo resuelto. Vamos por el segundo. Nuestro segundo ejemplo será ubicar los tres elementos ordenados verticalmente en esta parte. Es decir, 1, 2 y 3. Hacemos la siguiente pregunta. ¿En qué eje estarán ordenados nuestros elementos? Pues nuevamente en el eje vertical. Y como sabemos, para establecer lo hacemos con flex direction column. Después de ello, recordamos la tercera regla y decimos que queremos ordenarlo en el eje principal. Y para el eje principal, manipular los elementos es la propiedad Justify Content. En este caso, center. Y ahí tenemos el segundo ejemplo resuelto. Vamos por el tercero. El tercero simplemente será ubicar todo al centro, pero el orden será el siguiente. El elemento 1 aquí, luego el 2 y luego el 3. En esta dirección, en este eje. Entonces borramos estas dos propiedades y nuevamente con la pregunta. ¿En qué eje estarán ordenados nuestros elementos? Pues el eje en el que estarán ordenados nuestros elementos será el eje horizontal. Y lo establecemos. Flex direction será row, ya que row establece a nuestro eje horizontal como eje principal. Pero la dirección en la que queremos ordenarla es de derecha hacia izquierda. Entonces con guión reverse le cambiamos la dirección. Y ahí están ubicados de derecha a izquierda. Ahora lo único que nos falta es ubicarlo al centro. Entonces ponemos Align Items Center para el eje secundario
y Justify Content para el eje principal. Con lo cual queda resuelto el tercer ejemplo. El último ejemplo será ubicar el número 1 aquí, luego el 2 y luego el 3. Borramos todo nuevamente y hacemos la pregunta: ¿en qué eje se ordenarán los elementos? Pues para esta última se ordenarán en el eje vertical. Y lo único que tenemos que hacer es Flex Direction para establecer el eje principal vertical, column. Luego, siguiendo la tercera regla, es que necesitamos ubicar estos tres elementos a esta parte final. Entonces, Justify Content es el encargado de manipular los elementos en este eje principal. Justify Content y le decimos Flex End, porque ahora mismo la dirección es de arriba hacia abajo, entonces queremos ubicarlo al final. Guardamos y ahí tenemos. Ahora necesitamos establecer el Align Items y ubicarlos en la parte central. Simplemente Align Items Center. Bueno gente, eso es todo, y así podemos seguir realizando combinaciones con las propiedades Justify Content, Align Items y Flex Direction. Los veo en el próximo video.